Dios nos bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, toda persona a quien pueda llegar esta transmisión de audio, de video. Su hermano Ismael, una vez más con todos y cada uno de ustedes, enseñándole palabra de Dios, amén, para edificación de la iglesia y para salvación de todos, y para también edificación y ayuda de los que aún no han venido al camino para que puedan venir. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí dice, versículo muy conocido: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme y comienza a mencionar las armaduras. Bien, por tanto, el verso 13: tomen toda la armadura de Dios, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Acabo de mandarle un mensaje a una hermana diciéndole, ella me preguntó cómo estaba. Yo le dije, en la batalla, en la guerra, peleando en la guerra cada día. Y le dije, usando las armaduras de Dios. Por eso me llegó este tema y por eso me llegó esta palabra para compartirla. Usar las armaduras de Dios. Algo muy importante, amados hermanos y hermanas en Cristo, es que para nosotros poder ser gente de victoria en el Evangelio, tenemos que aprender a usar las armaduras de Dios. Amén. La Biblia dice, por lo demás, verso 10, Efesios 6, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Es decir, el poder de la fuerza de Dios, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Fortalecerse en el Señor, ¿qué significa? Disciplinarse, formarse en su palabra, aferrarse a sus promesas, creerle por la fe. Ese es fortalecerse en el Señor. Que en mi debilidad yo le crea a lo que Él ha dicho. Que cuando siento que estoy solo, que Él me ha dejado, yo confíe en lo que Él dijo: no te desamparo ni te dejo. Que aunque el enemigo venga a querer poner culpa en algún momento, tú no vas a ser salvo. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Que, aleluya, si parecemos que somos miserables, sentimos que somos miserables, que no tenemos nada, lo que sea, pero lo estamos buscando, estamos ayunando, orando y buscando a Dios, la Biblia dice que a todos los que buscan Él los galardona. Amén. Entonces, aferrarnos a la promesa de Dios es lo que nos hace fortalecernos en el Señor. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor está diciendo: mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente, cree en mí por la fe, porque la fe trae la gracia. Entonces, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe lo que nos hace aferrarnos, porque la fe es exactamente eso, aferrarnos a las promesas de Dios, creer lo que Él ha dicho. Entonces, amados hermanos, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Tomen toda la armadura de Dios. Ahí más abajo menciona las armaduras, que son la coraza de justicia, la coraza, lo que protege el pecho, el cinturón de la verdad, ¿verdad? El cinturón de la verdad, que es hablar la verdad siempre. Los pies, el calzado y calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que es llevar el Evangelio, vivir el Evangelio nosotros y llevarlo a otros. Sobre todo tomar del escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Y tomen el yelmo de la salvación, ¿verdad? El casco protector y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, con la cual cortamos. Si usted se da cuenta, la batalla que estamos peleando es una batalla de argumentos. Es una batalla de argumentos. Incluso toda tentación son argumentos de Satanás que él trae a nuestra mente por medio de imágenes, por medio de voces, por medio de palabras, que son argumentos e informaciones que contradicen la voluntad de Dios en nuestra vida y que nos llevan muchas veces a creerle al enemigo y desobedecer a Dios. Por eso que por creerle
al enemigo lo que nos está diciendo. Entonces, por eso la espada del Espíritu es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que corta los argumentos del diablo. Como dice el libro de Corintios, creo que 1 Corintios 10 o 2 Corintios 10 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Derribando argumentos, porque son una batalla de argumentos. Mateo 4 enseña cómo Jesucristo tuvo una conversación con Satanás, donde Satanás lo estaba tentando: convierte esta piedra en pan, tírate hacia abajo, que él va a mandar a sus ángeles. E incluso Satanás va a usar la palabra de Dios como argumento para hacernos caer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener? La palabra de Dios, ser fundamentados en la palabra, que es el mismo Cristo. Entonces, fundamentados en la palabra, podemos vencer las tentaciones del diablo, porque podemos hablarle de la forma correcta. Escrito está, Satanás, le decía Jesús. Y Satanás le decía a Cristo: mira, pero escrito está en la palabra de Dios. Cristo le decía: pero escrito está también. ¿Me entiendes? Entonces, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Satanás: eso está escrito, lo que tú estás diciendo, pero no lo podemos usar a nuestra manera, lo tenemos que usar a la manera de Dios, porque también escrito está esto y esto y esto, que complementa eso que tú estás diciendo. Entonces, si no tenemos la palabra, si no estamos bien fundamentados, van a aparecer falsos maestros, falsos apóstoles, falsas personas que quieren venir a engañarnos aún con la misma palabra de Dios, porque Satanás se la conoce, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, no vamos a saber cómo responderle a esa gente y podemos ser engañados y creerle la mentira. Entonces, aquí habla claramente que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Eso está haciendo claro que el día malo va a llegar. El día malo va a llegar. El día de la tentación va a llegar. El día donde el diablo te quiere matar va a llegar. El día donde hay una situación difícil en tu casa va a llegar. El día donde te falte quizá el pan va a llegar. Pero ¿qué va a pasar? Que tú vas a poder resistir si estás con las armaduras de Dios, si estás practicando la justicia, si estás resolviendo tu problema con la verdad, porque mucha gente usan el que están metido en un problema, en una situación, para hablar mentira, una justificación para hablar mentira. Pero Dios quiere que por encima de todo hablemos la verdad, y hablando la verdad, entonces es que Dios va a respaldar. La Biblia dice: nada se puede contra la verdad sino por la verdad. Eso significa que usted no puede resolver un caso aún en el tribunal. No puede resolver un caso, aunque usted tenga la razón, no puede resolverlo con una mentira. Tiene que hablar la verdad para que con la verdad se pueda resolver la situación. Amén. Entonces, sin fe no podemos, por una situación, circunstancia que tengamos, echar la palabra de Dios a un lado. No podemos, porque entonces estamos negando la fe, estamos negando al Cristo que hemos creído, que hemos dicho que hemos creído. Gloria a Dios. Como dice la Biblia, con nuestras bocas lo confesamos, lo profesamos, pero con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestros hechos lo negamos. Que nos libre Dios de eso, ¿verdad? Entonces, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué es que solamente con la fe se apagan todos los dardos de fuego del maligno? Porque la fe es creer lo que Dios dijo. Y creer lo que Dios dijo va a estar por encima. Cuando nosotros lo tenemos, el creer lo que Dios ha dicho, lo tenemos por encima de todo. Entonces, esa fe va a estar por encima de toda circunstancia y situación. Y va a hacer que los dardos de fuego del maligno que vienen en pensamiento contrario, que vienen en palabra contraria, va a hacer entonces que esos dardos de fuego del maligno queden destruidos, queden deshechos y no tengan parte ni oportunidad con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Es decir, la oración es lo que nos da la victoria en el Señor. La oración es hablar con Dios, y hablar con Dios trae la voz de Dios, y entonces la voz de Dios nos indica lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Amén. Sin la voz de Dios es la que produce los milagros, la voz de Dios es la que produce las sanidades, la voz de Dios es lo que produce todas las cosas. Él dijo: sea la luz y fue la luz, sea esto, sea lo otro. ¿Entiendes? Es la voz de Dios. Y aún Él dijo: lo que tú digas en mi nombre, si no dudar en tu corazón, sería hecho, porque es la voz de Dios en tu boca y en mi boca, cuando nosotros coordinamos nuestro espíritu con su espíritu, porque dice que somos un espíritu con Él. Y si aprendemos a coordinar nuestro pensamiento, nuestro espíritu con Él, aleluya, dice que somos un espíritu con Él, hay comunión. Entonces lo que nosotros dijéremos sería hecho si no dudaremos en el corazón. Amén. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, usando las armaduras de Dios. Es una guerra continua de argumentos, es una batalla continua. El día malo va a llegar, la tentación va a llegar, la lucha va a llegar. Ahora, siempre que viene una tentación, siempre que viene una batalla, una lucha fuerte, el mismo Dios te va a revelar, el mismo Dios te va a hacer saber, porque dice que el Espíritu Santo está en nosotros para eso, para hacernos conocer lo por venir.
para prepararnos para el porvenir. Lo que pasa es que tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, aprender a tener comunión con Él. Y cuando Él nos da una advertencia, no ignorarla, porque ese es un problema que está pasando mucho en la iglesia de este tiempo, en el pueblo del Señor. Que ignoramos las advertencias de Dios. Dios nos da una revelación, Dios le da una revelación, hermano. Dios nos dice, tienes que meterte a ayunar a orar. Dios nos dice, viene tal y tal cosa, te muestra algo. Ignoramos eso, nos quedamos comiendo y bebiendo tranquilos, para aquí, para allí, normal. Y entonces cuando viene la situación no podemos resistir. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Y una de las cosas que tenemos que hacer para someternos a Dios es que cuando Él nos da una advertencia, nosotros no ignorar esa advertencia y meternos en ayuno y oración inmediatamente. Proclamar ayuno inmediatamente. Cuando Dios nos muestra que un familiar está en peligro, inmediatamente proclamar ayuno antes de ver el suceso acontecer. Dios no te muestra algo como para luego que eso pase y tú poder decir, Dios me habló y me dijo que eso iba a pasar. No, es para que tú intervengas. Hay cosas que son sueños y visiones, experiencias proféticas que Dios te da, de que van a pasar sea como sea, pero hay otras que Dios te está mostrando para que intervenga, interceda y tú intervenga para que eso no pase de la manera que iba a pasar, sino que pase simplemente ciertas cosas para que tú sepas que sí, verdaderamente Dios fue que intervino por tu oración. Amén. Así, amados, que Dios nos bendiga a todos, usando las guerras, usando las armaduras espirituales, usando las armaduras que Dios nos ha dejado para poder batallar en la guerra que día a día tenemos en el Evangelio. Aleluya, por causa de que Satanás no quiere que tú seas salvo, no quiere que yo sea salvo. Los demonios no quieren, están luchando día por día. Alguien decía, Dios libera, pero Satanás ata. Cuando Satanás se acerca a ti, cuando vienen las tentaciones para atarte, no le creas al diablo las mentiras. Cuando Satanás viene a ponerte la oferta, la tentación de que hagas esto, que te va a producir placer, que tú vas a obtener tanta cantidad de dinero, que te va a preparar un buen viaje, lo que sea, sepas tú que si obedeces al diablo, entonces vas a estar atado por él. Y lo que él te prometió, aunque parezca de que dártelo, no lo vas a poder disfrutar. Y aun si te lo da, te lo quita. Pero Dios no es así. Cuando Dios te da algo, tú lo puedes disfrutar y valorar, y en paz y en gozo del Señor. Y tú puedes andar con eso sin miedo de nada, porque el mismo Dios que te lo dio te permite disfrutarlo y te libra de peligros. Amén. Así que la paz del Señor, de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo sea para con todos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Dios del cielo esté con nosotros, cubriéndonos y protegiéndonos siempre. Amén. La paz de Cristo sea con todos.